buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por sintonizar esta transmisión, esta exposición de la palabra de Dios. Gracias por compartir con nosotros este momento de este domingo precioso. Los saludamos con mucho cariño, deseándoles que se encuentren bien a todos ustedes, familiares, hermanos, amigos, conocidos y hermanos en la fe también. Bienvenidos y gracias por permitirnos llegar a donde ustedes están en estos momentos. La palabra del Señor dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Gracias, Padre. Bendito, alabado y exaltado sea tu nombre en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que tú eres, un Dios majestuoso. Solo tú eres Dios, no hay nadie como tú. Te hemos venido a adorar, a exaltar, a bendecir. Nos hemos venido a postrarnos en tu presencia, a recibir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas y a darte totalmente nuestra atención, porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a un profeta poco conocido también. Su nombre es Ageo. Vamos a leer del libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Ageo solamente tiene 2 capítulos, así que vamos a topar los primeros 9 versículos del primer capítulo y dice así: En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Bendita sea la palabra del Señor, poderosa en redarguirnos, convencernos, consolarnos y darnos ánimo también. El mensaje de hoy lleva por título: Un profeta de prioridades. Un profeta de prioridades. De por sí es una lucha constante el establecer y mantener prioridades. Con las rutinas del día y las diferentes obligaciones que nosotros tenemos que cumplir cada día, nosotros mismos nos encontramos muchas veces añadiendo y quitando, poniendo y deshaciendo y cambiando nuestra propia agenda para ese día en particular. Y a menudo lo que hacemos es dar nuestra atención a aquello que es urgente, pero no necesariamente a aquello que es importante. Hoy, como dije, vamos a echar un vistazo a Ageo, otro profeta menor del Antiguo Testamento, a quien el Señor asignó la tarea de
captar la atención de los israelitas. Los israelitas vivían enamorados de su propio estilo de vida y pasaron por alto completamente las prioridades más relevantes de Dios. La aplicación paralela de este mensaje es obvia al tiempo que nosotros vemos nuestra propia historia reflejada en la vida de ellos. De eso se trata. Traer lo que nos dice la palabra de algo que ocurrió cientos de siglos atrás y hacerlo contemporáneo a nuestras vidas con el propósito de que la palabra sea viva para cada uno de nosotros. Y aunque probablemente ninguno de nosotros esté familiarizado con el libro de Ageo, creo también que ninguno de nosotros tendríamos problema en identificarnos con su mensaje, el cual puede ser descrito en una frase muy sencilla: termine lo que empezó. Ustedes seguro no tienen ninguna dificultad en entender ese mensaje que está ahí en sus pantallas. Termine lo que empezó. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros en nuestra humanidad tenemos luchas en hacer eso. Tenemos luchas en terminar lo que hemos empezado. Somos fuertes para empezar algo, pero somos débiles para terminarlos. De eso se trata el libro de Ageo. ¿Cómo sabemos que Ageo fue el que escribió eso? Porque en el primer versículo del capítulo 1 ya lo dice. En el primer día del mes sexto del segundo año, el rey Darío vino por medio del profeta Ageo. Ahí tiene usted. Su nombre significa fiesta o festivo. No aparece nunca más, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los padres le habrán puesto por nombre Ageo? Bueno, Ageo nació durante los años en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Y quizás el nacimiento de esta criatura fue la única esperanza que sus padres tuvieron durante esos 70 años de cautiverio en tierras extrañas. Ageo, su nacimiento, trajo felicidad, trajo alegría, contentamiento, gozo a sus padres. Hoy en día, muchos padres dan por nombre, cuando les nace una niña, y le ponen por nombre Joy, lo cual significa festividad. Y no es otra cosa ese nombre que una descripción de las emociones que los padres tienen en el momento que esa criatura nace. De la misma manera, Ageo, cuando nació, trajo gozo y felicidad a unos padres que lo más probable estaban pasando por tiempos muy difíciles y necesitaban este tipo de consuelo y de ánimo. Y Ageo, el hijo de ellos, se los trajo. De ahí su nombre. En el versículo 1, en este que estamos viendo, en la segunda parte, se nos dice muchos detalles. Por ejemplo, se nos dice cuándo pasó esto, bajo el reinado de quién, y también se nos dice la gente que rodeaba a Ageo cuando él va a ser utilizado por Dios como un profeta. Vamos a ver esto en pocas palabras. El rey de entonces ya no era el rey Nabucodonosor de Babilonia. El imperio babilónico había sido destruido por el imperio medo-persa. Darío era un rey medo-persa. La historia pone el gobierno de Darío por el año 520 a.C. Y la gente que se menciona en el versículo 1 que rodeaba a Ageo eran autoridades muy importantes. Una de ellas era el gobernador, que era su nombre Zorobabel, y otro era el sacerdote, el sumo sacerdote Josué. Y también la carta entonces va dirigida a estas autoridades, aparte que también va dirigida al remanente del pueblo de Israel que había regresado a Jerusalén después del cautiverio. Ahora bien, ¿por qué es que Ageo, o para qué es que Ageo se dirige con unas palabras a estas autoridades importantes? Porque Ageo quiere que algo que había sido empezado se termine.
Por eso es que él se dirige a estas autoridades. Algo había sido empezado hace tiempo, había sido abandonado en la continuación de ese proyecto, y el deseo de Dios es de que Ageo transmita su mensaje diciéndole a estas autoridades y al pueblo de Israel que era hora de que ese proyecto que había sido empezado se termine. La historia de los judíos en aquellos días, en los días de los profetas, se pueden dividir en 3 secciones para entenderla mejor. La primera sección la podemos llamar preexilio, la segunda es el exilio y la última es el post-exilio. Todos los profetas menores predicaron o sirvieron ya sea en el periodo de preexilio o post-exilio. En este caso, Ageo es el primer profeta que sirve a Dios y predica la palabra de Dios en el periodo de post-exilio, es decir, ya había pasado el exilio de 70 años en tierras babilónicas. Y Ageo surge como un profeta de Dios con un mensaje urgente. Y ese mensaje va dirigido a una gente que se encontraba viviendo muy cómodamente y mostraba indiferencia hacia un proyecto en particular que estaba en el corazón de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Nos vamos a dar cuenta de un par de cosas. Que hay 4 mensajes de Dios para el profeta Ageo que a su vez lo lleva a las autoridades y al pueblo. 4 mensajes. ¿Cuándo empiezan esos mensajes? Pues tenemos fecha exacta. Veamos aquí lo que dice. El primer mensaje que el Señor da a Ageo ocurre en el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío. El segundo año del rey Darío era el año 520 a.C., como se lo acabo de decir. Ahora, el mes sexto no es junio como es el sexto mes del calendario romano por el cual nos regimos. La Biblia no usa ese calendario, la Biblia usa el calendario judío. Y el mes sexto del calendario judío es el mes de septiembre, porque el calendario judío empieza en el mes de abril. Por lo tanto, estamos hablando del 1 de septiembre del año 520 a.C. El 1 de septiembre del año 520 a.C., Ageo recibe el primer mensaje de Dios y él se lo transmite a las autoridades y al pueblo. Luego, en el mismo capítulo 1, versículo 15, viene el segundo mensaje de Dios a Ageo y ocurre en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El año no cambia, el mismo año, 520 a.C. Lo que ha cambiado es el día, porque el mes es igual, sigue siendo el sexto mes, es decir, septiembre. Por lo tanto, esto ocurrió el 24 de septiembre del año 520 a.C. Luego en Ageo 2.1 vemos que el tercer mensaje de Dios a Ageo viene en el día 21 del mes séptimo. El día 21 del mes séptimo. Si el mes sexto era junio, el séptimo es... si el sexto mes era septiembre, el séptimo mes es octubre. Y esto ocurre en el octubre 21 del año 520 a.C. Y el último mensaje de Dios a Ageo viene en el día 24 del mes noveno. Mes noveno, es decir, que el séptimo era octubre, el octavo es noviembre, el noveno es diciembre. Esto ocurre el 24 de diciembre del año 520 a.C. Usted se puede dar cuenta que en un periodo de 4 meses es lo que pasa a lo largo de toda esta experiencia de Ageo. 4 mensajes dados en un periodo de 4 meses. El primer capítulo comprende 24 días de eventos. Después hay un silencio de un mes y el segundo capítulo de Ageo comprende un periodo de 2 meses que son en el mes de diciembre. Pues bien, Ageo tiene un peso encima de sus hombros y ese peso se lo había dado Dios. ¿Cuál era ese peso? Ageo 1.8 dice:
suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. Ese era el peso, la carga que tenía Ageo, porque eso había sido empezado, pero nunca había sido terminado. Y el Señor les dice, yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Habían empezado los israelitas a reconstruir el templo 16 años atrás. 16 años atrás. Pero nunca lo habían terminado. Es decir, que este había sido un trabajo inconcluso. Ahora bien, y tal vez ellos no lo consideraron un trabajo importante, pero la realidad es que este era un trabajo de vital importancia. ¿Por qué digo eso? Porque en aquellos días, a menos que hubiese un templo, la presencia de Dios no podía residir entre su gente. Dios se manifestaba a su gente en un lugar de reunión en el templo. En aquellos días era así. Por lo tanto, si no había un sitio para reunirse, no había presencia de Dios. ¿Qué me hace pensar esto? Que habían pasado 16 años y este pueblo no había adorado a Dios. Fíjese usted, 16 años, casi toda una generación, y esta gente no se había reunido en un edificio, en un lugar, en un templo, para adorar el nombre de Dios y disfrutar de su presencia. Por eso es que Ageo les llama la atención y les dice, manos a la obra, vamos a terminar el proyecto. Fíjense lo que dice Ageo 1:2. El Señor de los ejércitos así ha dicho. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Eso es lo que ellos decían. No, todavía no. Mañana, más tarde. ¿No les suena eso familiar? Nosotros decimos cosas parecidas cuando se nos encarga un proyecto que nosotros no lo consideramos importante. ¿Qué decimos? Hay tiempo para eso. Todavía hay otras cosas que tengo que hacer que son más importantes. Pues, ¿qué sucede? 23 días después que Ageo les da el mensaje, parece que el mensaje empezó a ser digerido por la gente que lo escuchó y ellos comenzaron a reanudar el trabajo de la reconstrucción del templo. Les tomó 23 días en entender el mensaje. Ageo les había dicho, el Señor ha hablado, el proyecto tiene y debe ser terminado. El tiempo que toma para que el mensaje impacte una vida, tengo que admitirlo, puede ser frustrante. Nosotros, los que somos pastores, ministros, y exhortamos constantemente a la gente, predicamos y predicamos, enseñamos, exhortamos y exhortamos, aconsejamos, visitamos, entrenamos, hacemos coaching. Y después de 2 o 3 meses chequeamos para ver qué ha sido el mensaje y nos damos cuenta que el mensaje ni siquiera ha empezado a penetrar en la mente y en el corazón de la gente. Y eso es frustrante, déjeme decirle. Así que me pongo en los zapatos de Ageo y me doy cuenta cuán frustrante debió haber sido para Ageo el haberles transmitido el primer mensaje de Dios, y pasaron más de 3 semanas y recién la gente como que empezó a entender lo que Dios quería que ellos hicieran. La pregunta es, mi amado amigo que me escucha, ¿cuánto tiempo le ha tomado en su vida desde que escuchó de algo que de verdad necesitaba ser confrontado y sin embargo usted no ha ni siquiera empezado el proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo desde la única vez que usted se dio cuenta que necesitaba hacer algo, que necesitaba confrontar algo, alguna área en su vida, y usted lo vivió postergando y no ha ni siquiera empezado a considerar el hacerlo? Y usted sabe muy bien que necesita ponerse a cuentas con algo que usted ha venido ignorando por mucho tiempo, pero no lo ha hecho todavía. ¿Por qué no? Porque así es la naturaleza nuestra humana. Postergamos las cosas y por lo general las cosas que terminamos postergando son las que tienen mayor importancia. El estilo de Ageo cuando escribe es parecido al de muchos profetas. Primero hay un entusiasmo contagioso, hay
una fuerte amonestación del profeta contra la indiferencia. Hay atención a los detalles, tales así que cada día es registrado con muchos detalles y hay una gran sensibilidad por lo que Dios quiere comunicarnos. Hay una gran sensibilidad por Dios. 4 mensajes que dio el Señor a Ageo, y 4 sermones, como usted quiera llamarlo, y cada uno de esos 4 mensajes empiezan con la misma frase. Si usted lee los 2 capítulos de Ageo se va a dar cuenta. ¿Cuál es esa frase? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. 4 mensajes, cada uno de ellos empieza con esa frase. Ahora, los 4 mensajes en esta carta que empiezan con esa frase revuelven alrededor de un tema, y ese tema es el mismo en los 4 mensajes. ¿Cuál es? La reconstrucción del templo. Pero quiero hacerle observar algo a usted. Hay 5 diferentes ocasiones, hay 5 ocasiones separadas donde Ageo utiliza la misma palabra para captar la atención de los israelitas. Y esa palabra es reflexionen. Imagínense, está ahí en esos versículos. Ageo 1, versículos 5 y versículos 7. Reflexionen, reflexionen. Ageo 2.15, reflexionen. Y Ageo 2.18, 2 veces utiliza la palabra reflexiones. 5 veces en total. Ahora bien, cuando el profeta escribe apenas 2 capítulos, una carta corta, y en esa carta corta utiliza 5 veces la misma palabra, es porque esto es de vital importancia. Hay que ponerle atención. Literalmente, esa palabra reflexionar significa poner el corazón de uno en algo. Es la idea de evaluarse uno mismo. Es la idea de echar un serio y profundo vistazo hacia el interior de la propia vida de uno. Y a veces toma esa clase de amonestación, esa clase de exhortación para sacudirnos, para hacernos sacudir a nosotros, porque a veces estamos soñando despiertos y Dios quiere que vayamos de regreso a la realidad. Es como que alguien nos dice, despierta, despierte, despierte, corrígete, mira tu vida. Eso es lo que nos está diciendo. Despierta, corrígete, mira tu vida. El capítulo 1 es una amonestación. Cuando usted lo lee es bien claro. Ageo 1.4 dice, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten y vivan cómodos en sus casas mientras el templo está en ruinas? Los está amonestando. En el 5 dice, reflexionen acerca de sus caminos. Otra amonestación. El versículo 6 dice, han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y todo lo que ganan lo echan en saco roto. Ageo 1.8 dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. Ya es hora de ponerse a trabajar. Y el versículo 9 dice, ustedes buscan mucho, hallan poco, y lo que llevan a sus casas yo lo hago desaparecer de un soplo. Estos son amonestaciones. Y eso es todo el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 encontramos estímulo. No están aquí esos versículos que hay estímulo, pero se los voy a decir. Capítulo Ageo 2, 4, 9 le dice, ahora pues esfuérzate, le dice. Yo hice un pacto con ustedes, mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Estremeceré todas las naciones, mía es la plata, mío es el oro, la gloria de este último templo será mayor que la primera. Yo les daré paz en este lugar. ¿Se da cuenta? Eso es ánimo. Esas son palabras de ánimo. Ahora bien, cuando los amonesta en el capítulo 1 y les dice algo así como lo que acabamos de leer en el versículo 6, que les dice, han sembrado mucho, recogen poco, comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos. ¿Alguna vez usted ha tenido sus prioridades al revés, mi amado amigo? ¿Alguna vez usted ha considerado
algo que era importante cuando en realidad no tenía importancia. Entonces, si le ha pasado esto a usted, que sus prioridades han estado totalmente invertidas, entonces usted entiende muy bien lo que este pasaje está diciendo, ¿verdad? Usted trabaja y sin embargo parece tener menos y menos que cuando no trabajaba tanto. Y lo que pasa es que no tiene esa satisfacción interna que solo viene cuando usted pone primero lo que es de verdad primero. Cuando usted pone primero lo que es de verdad primero, así no tenga usted mucho, usted queda satisfecho. Pero cuando usted no pone lo que es primero, usted trabaja y parece que todo lo está echando en saco roto. Y dice, cuando no trabajaba tanto, yo era más feliz que ahora que trabajo mucho. Y eso es porque nuestras prioridades están invertidas. Ahora bien, yo no le estoy diciendo a usted, mi amado amigo que me escucha, que comiencen a ofrendar para que construyamos un templo y un día nos reunamos. No, porque ¿dónde voy a construir yo ese templo? Si ustedes están dispersos en diversas ciudades, en diversos países. No se trata de que un día nos vayamos a juntar, nos remanguemos las camisas y empecemos a construir un edificio. Ese no es el mensaje. El mensaje es obedecer a Dios. Ese sí es el mensaje. Obedecer a Dios. Permítame ponérselos ahí. Ese es el mensaje en el libro de Ageo, obedecer a Dios. Es decir, que necesitamos poner primero en nuestras vidas lo que Dios tiene como prioridad. Lo que es prioritario para Dios debe de ser primero en la vida suya y en la vida mía también. Y cuando hacemos eso, entonces ahí podremos encontrar una gran satisfacción en lo poco y deleite en lo mucho, si esa es la voluntad de Dios, darnos mucho. Porque en realidad Dios debe de ser primero en todo. Dios debe de ser primero en cada área de nuestra vida. Conforme leemos el segundo capítulo, nos damos cuenta que por fin la gente entiende el mensaje y empiezan a reedificar el templo. Eso le da ánimo a Ageo y él mismo comienza a dar ánimo también al pueblo. Y les dice, muy bien. Ahora bien, este templo que los israelitas estaban construyendo no era igual de imponente como el primer templo que Salomón construyó y que más tarde fue destruido por el ejército de Babilonia. No era tan grande, no era tan esplendoroso, pero eso no le importaba a Dios. A Dios no le importaba el tamaño del edificio y tampoco le importaba cómo lucía la estructura externa o interna del edificio tampoco. A Dios lo que le importaba era que haya un sitio donde resida su presencia y su pueblo lo pueda adorar. Eso es lo que le importaba a Dios. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Usted sabe muy bien, usted y yo sabemos muy bien que el tamaño de la casa donde nosotros vivimos es irrelevante. Lo principal en la casa donde nosotros vivimos es el hecho de que Dios esté activamente trabajando en los corazones de la gente que vive en esa casa y se esté moviendo libremente en la mente y en los corazones de ellos. Porque ¿de qué sirve tener una mansión como casa si la gente que vive ahí están peleando entre ellos y nunca tienen paz? Eso no sirve de nada. Para nosotros lo más importante es que la bendición de Dios esté en medio nuestro y que Él prospere el esfuerzo de nuestras manos, que Él confirme y afirme el esfuerzo de nuestras manos. Eso es importante, eso sí es importante. Pues bien, en última instancia, no es un edificio lo importante para Dios, y de nuevo lo digo para que esto quede bien en claro. Lo importante para Dios es la persona. Mi amado que usted me escucha, lo importante para Dios es usted. Usted es importante. No la casa que usted vive, no el trabajo que usted tiene, no la ropa que se pone, no el carro que usted maneja, no es cuántos recursos económicos tenga usted en el banco. Lo importante para Dios es usted, la persona. Y a lo largo de estos 2 capítulos de la carta de Ageo,
vemos que Dios habla a la gente acerca de la relación que ellos estaban teniendo con Él. Y el principio que salta a la vista en estos 2 capítulos, se lo vuelvo a decir, es ese que usted está viendo en sus pantallas: obedecer a Dios. Lo que acabamos de oír y de leer en estos 2 capítulos de Ageo es una analogía de lo que tiene que ver con toda nuestra vida. Y es la idea de regresar al camino correcto, poniéndonos a cuentas con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo que aplica al templo se aplica a toda área de nuestras vidas diarias. Eso es lo importante que usted y yo recordemos. Si el templo era una prioridad para el pueblo de Israel, entonces nosotros vamos a aplicar eso a nuestras vidas. Y no necesariamente que es el templo una prioridad para nuestras vidas, sino cada área de nuestra vida como persona que soy debe de ser una prioridad, porque es una prioridad para Dios y por lo tanto tiene que ser una prioridad para nosotros también. En cada una de esas áreas debemos de poner a Dios primero, porque eso es lo prioritario. Esto es un templo. La palabra de Dios dice que su vida es un templo. Por lo tanto, ese templo debe de ser una prioridad para Dios, porque Dios quiere que sea de esa manera. Dios captó la atención de los israelitas y yo me preguntaba, ¿qué medios Dios utilizó para captar la atención de esta gente que había sido indiferente por 16 años para terminar un proyecto que había empezado hace tanto tiempo? Pues, en primer lugar, Dios utilizó a un portavoz. Un portavoz es una persona, puede ser un hombre y una mujer. En este caso es Ageo, que Dios utiliza para que se dirija a los israelitas. En su caso, el portavoz puede ser un amigo, un padre de familia, un pariente, un familiar, un pastor, el cual le da unas palmadas en el hombro y le dice: necesitas regresar a Dios. Es hora en que empieces a reconstruir tu vida. Por lo tanto, de esa manera, Dios empieza a captar la atención de su gente utilizando al profeta Ageo. Número 2, Dios conduce a su gente a una evaluación personal. ¿Cómo sé eso? Se los dije. 5 veces utiliza en estos 2 capítulos el profeta Ageo la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? Reflexionar. Por lo tanto, lo que Ageo está haciendo es utilizando una apelación directa para que el pueblo se detenga, para que el pueblo pause, para que el pueblo piense, para que el pueblo reconsidere, para que el pueblo reflexione en poner el corazón de ellos en algo importante como nunca antes lo habían hecho en su vida. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros pausemos. Por 2 años vengo diciéndoles lo mismo, que necesitamos detenernos, necesitamos pausar, necesitamos considerar, reflexionar, pensar cuidadosamente en qué cosas son importantes para Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón como nunca antes lo hemos hecho en nuestra vida. Esa es la manera como Dios capta nuestra atención. Dios quiere que usted le dé su atención. Número 3. Dios permite que su gente experimente tiempos de adversidad. Yo sé que esto no nos gusta, pero es necesario. Miren la adversidad que el Señor les dice. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero siguen con hambre. Beben, pero siguen con sed. Se abrigan, usan buena ropa, pero todavía tienen frío. Sus salarios, que son altos y ganan bien, no les alcanza, desaparecen. Tal es así que equivale a que ustedes los estén echando en saco roto. ¿Usted ha echado alguna vez algo en saco roto? Yo sí. No me he dado cuenta que tenía un hueco y lo que he puesto se ha ido por el hueco y ha caído al piso. Eso es lo que está diciendo el Señor, que en definitiva todos nuestros esfuerzos sirven ¿para qué? Para nada. No son productivos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades no están en orden. Porque lo que debe de ser primero no lo hemos hecho primero.
porque hemos considerado otras cosas que a nuestro punto de vista son urgentes, pero no necesariamente importantes y que no llevan la misma relevancia y la misma prioridad que tienen en el corazón de Dios. En el libro de Isaías, el Señor les dice al pueblo de Israel y a nosotros también, porque tanto ellos como nosotros somos humanos, y les dice, ustedes son obstinados. Y por eso es que el Señor les envía aflicción. ¿Para qué? Porque Dios es cruel y quiere aguarles la fiesta. De ninguna manera. Dios envía a veces dificultades con el propósito de refinarnos, de pulirnos, de hacer que nos humillemos delante de Él y clamemos a Él por ayuda. Y a menos que hagamos eso, a menos que nos humillemos delante de Dios y caminemos en humildad y pongamos nuestras prioridades en orden, esos agujeros de nuestros bolsillos continuarán. Y mientras más rápido nosotros aprendemos a poner en orden nuestras prioridades, las aflicciones más rápidos se irán y el Señor, si es la voluntad de Él, nos bendecirá en una gran manera. Y el último punto que quiero hacerles, mis amados, es que Dios nos anima. Dios nunca nos deja con una reprensión, con una amonestación y con un sabor agridulce en nuestros labios. De ninguna manera. Dios nos exhorta, Dios nos reprende, nos amonesta y nos llama la atención para que nos volvamos a Él y comencemos a hacer lo que es correcto delante de sus ojos. Pero Dios nos anima. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con nosotros. Bendito sea el Señor, que Él todavía no ha terminado ni con usted ni conmigo y que Él todavía no se ha dado por vencido con la vida suya ni con la vida mía. Y no se va a dar por vencido hasta que usted y yo lo pongamos a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Así nos ama tanto el Señor y eso nos debe de dar ánimo y consuelo y esperanza para que nosotros hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos a través del profeta Ageo. Que consideremos, que reflexionemos y que pongamos nuestras prioridades en orden, que volvamos al Señor y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Incline su rostro para orar. Bendito Señor, te agradecemos por esta tu palabra, que nos llama la atención con amor. Te damos gracias por el profeta Ageo, que fue claro, que fue directo, que no solamente reprendió, sino que también dio ánimo. Y tu palabra hace ambas cosas. Nos llama la atención cuando estamos centrados en nosotros mismos y en las cosas que nosotros queremos, y nos pone los ojos en las cosas tuyas, que son las que deben de tener prioridad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que no pasen 23 días, ni 2 ni 3 meses, para que este mensaje empiece a trabajar en nuestras vidas y nosotros lo empezamos a entender y empecemos a poner en orden nuestras prioridades de nuestra vida, sino que lo hagamos ya, Señor. Que este mensaje cale en lo profundo de nuestro ser, de nuestra mente y nuestro corazón, y quede impregnado ahí. Y tu Espíritu Santo nos dé la capacidad, las ganas, el deseo y la convicción de poder hacer las cosas que tú nos mandas a hacer en el tiempo y a la manera tuya. Señor, oramos de manera especial por aquellas personas que están pasando por necesidad de salud. Visítalos, ten compasión y misericordia de ellos y restaura la salud. Dales ánimo y consuelo, Señor, para que ellos también experimenten tu gracia y tu bondad sanadora. Suple, Señor, a aquellos que están pasando por una necesidad, sea económica, emocional, física, una necesidad de trabajo, una necesidad financiera. Padre bendito, tú lo dices aquí en Ageo, que tuyo es el oro y la plata. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Mi Dios, suple conforme a la necesidad de cada persona. Escucha la oración de ellos. Inclina tu oído y responde, Padre. Responde pronto. Responde para que ellos no se desanimen, sino que cojan ánimo, mi Dios, al ver que tú, Señor, los has escuchado y les has concedido su necesidad y el deseo de su corazón. Te alabamos
porque bendita y santa y poderosa es tu palabra. Gracias, Padre, por ella. Te bendecimos, te honramos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Comparta este enlace para que otros se beneficien como usted. Los esperamos con la ayuda de Dios el próximo domingo para otro servicio de exhortación de la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos, mi esposa y yo, una semana llena de bendiciones, de la paz y del amor del Señor. Dios los bendiga.